Apus de los cuatro suyos. Construcción del mundo en los ciclos mitológicos de las deidades montañas. Con 357 páginas. Edición 2020 por el Instituto de Estudios Peruanos y el Centro Bartolomé de las Casas. Del antropólogo apurimeño Rodolfo Sánchez Garrafa. Magíster en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 3 veces director de investigaciones del INIDE, miembro fundador y primer director de investigaciones del Foro Red Paulo Freire Perú, profesor de posgrado en diversas universidades del Perú, ganador del primer concurso regional de investigación ProEIF Ande. El libro está dividido en 7 capítulos. 1. Planteamiento y diseño metodológico. 2. Un modelo explicativo sobre la cosmovisión andina. 3. Las identidades de los mitos de Apu Ausangate. 4. Pituciray y el tinco sexual, una conjunción simbólica con el mundo de los muertos. 5. El poderoso Malmanya, de los Yanaguara y los Cotarina. 6. Yanahuanga de los Yanayaco, agua, vida y salud en la vertiente occidental de los Andes del norte. Y 7. La construcción del mundo y la veneración a las deidades montaña. El libro es una recopilación de relatos míticos sobre los Apus Ausangate de Quispicanchis Cusco Collasuyo, Sahuaciray Pituciray de Calca Cusco Antisuyo, Malmanya de Grau y Atabamba en Apurímac Puntisuyo y Yanahuanga de Cajamarca Chinchaysuyo, los cuales fueron obtenidos utilizando métodos como la observación participante, entrevistas focalizadas, revisión documental de la tradición oral, recurriendo también a especialistas tradicionales, para lo cual el autor se valió de su dominio del quechua y familiarización con el aymara. Para explicar la cosmovisión e ideas mágico-religiosas del hombre andino, el autor además recurre a observaciones profesionales propias, lecturas etnográficas, fuentes etnohistóricas, estudios iconográficos, antropológicos, etnológicos, lingüísticos y folclore, realizando apreciaciones diacrónicas y sincrónicas sobre los mitos, analizando su significado y sentido en cada zona determinada para luego realizar un estudio comparativo que permita conocer las particularidades y rasgos ideológicos comunes de los mitos sobre deidades tutelares de las zonas mencionadas, y esclarecer cómo el hombre andino comprendía el cosmos, la naturaleza y la sociedad. A través de los mitos, narrados en tiempos supratemporales, los hombres explicaban e interpretaban la realidad, el origen de las cosas, los acontecimientos extraordinarios como el paso de un cometa y los sucesos cotidianos, por lo que constituyen la memoria histórica local, regional o supranacional de los pueblos. Para el hombre andino, los mitos son referentes arraigados para las actividades agrícolas y pastoriles. Apu es una categoría religiosa referida a entidades espirituales eternas poseedoras de energía vital o kalpa y un poder animador, reproductivo o kamui. Significa señor o espíritu de las montañas. En Cusco se utiliza el término Apu, en Ayacucho Guamani. Los aymaras los denominan achachilas. Otras regiones andinas los denominan jircas. El Apu puede ser de género masculino o femenino. Los de picos más elevados se consideran más poderosos. Son seres ambivalentes, al igual que el hombre, pueden ser buenos o malos, por eso se les hace ofrendas, pagos o tinca, para obtener concesiones. Simboliza la unificación de un ayllu por parentesco. Son considerados fundadores de pueblos o linajes. Imperan sobre los hombres que se consideran sus descendientes y sobre las cosas que habitan sus territorios o dominios. Por la visión holística del hombre andino, se forman fuertes lazos de solidaridad entre los grupos étnicos andinos. A la voz de un aymara, la montaña es como nosotros y nosotros somos como la montaña. Los apus son considerados como una interfaz o lugar para conectarse al mundo de arriba o Janajpacha y al mundo de abajo o Ucupacha. Las huacas mayores del Antisuyo prehispánico eran Sahuaciray, Pituciray, Achapaya, Cañahuay, Aputinya, que los incas asumieron como suyas. Según Huamampoma, las huacas principales del Tahuantinsuyo fueron Huanacauri, Sahuaciray, Pituciray, Ausancata, Coropuna, Surihuilca, Quichicaya.
Ausangate es un pico nevado ubicado a 6.384 metros sobre el nivel del mar, al sur de Cusco. Conforma el nudo del Vilcanota. Es considerado una deidad mayor de Cusco que trasciende la región. Macho Ausangate es el patriarca macroétnico del Collasuyo. Significa progenitor principal que reúne a su linaje. Conforme al mito, Ausangate al principio era un hombre que hablaba con los brujos a los que les enseñó a hacer las ofrendas que recibía de la comunidad para proteger los cultivos y cuidar al ganado. La gente podía comunicarse con él a través de los sacerdotes, pero luego perdieron contacto con el Apu, aunque todavía pueden pedir su ayuda. Los Apus tienen como principales atributos: 1. Ser fuentes de vida e inductores de reproducción. Las montañas son fuentes de vida, fecundidad y sanación. Según el mito, los hombres surgen de las pacarinas ubicadas en las lagunas de los alrededores del Apu Ausangate y entran al mundo de los muertos por el volcán Coropuna. Considerada una Apu de género femenino, una Hatun Auki con el poder de ordenar las montañas del sur andino. Por otro lado, según los mitos, Ausangate distribuyó las semillas de maíz en mayor medida a los chancas que a los collas. Al Apu Malmanya de Apurímac se le considera garante de la reproducción del ganado. 2. Protectores y sanadores. La comunicación con los Apus se hace a través de los sueños, plantas psicotrópicas, sesiones con especialistas, ofrendas o pagos para curarse de enfermedades. 3. Otorgantes y distribuidores de agua. Los Apus son entidades poderosas proveedoras de agua. Según los mitos, los Apus Sahuasiray y Pitusiray son dadores y garantes del uso del agua. Apu Malmanya es un ancestro dador de agua. Yanahuanga es una huaca principal que dota de agua a los valles costeros del norte. La cultura andina ancestral no tenía una idea abstracta de Dios. Existían muchos dioses, cada uno con nombre e historia propia, y una jerarquía entre ellos. Las deidades terrestres y ancestros estaban vinculados o moraban en las montañas, ríos, lagos, manantes, abras y piedras. Tenían características humanizadas. Por ejemplo, las deidades estelares, al igual que los hombres, tienen deseos, se casan, inician guerras, además entregan dones a los hombres, los castigan, forman alianzas con los humanos, etc. Los andinos tienen una visión sociomorfa del mundo. Le atribuyeron características sociomorfas al cosmos para imponer el orden social como un orden natural y legitimar el poder ejercido por gobernantes emparentados con divinidades celestes. Hanakpacha o mundo de arriba tiene preeminencia, rige e influye en el Caipacha o mundo terrenal, que es fruto de la confluencia de Hanakpacha y Ukupacha. Sincronizaron actividades humanas con el ciclo aparente en los mundos celeste y terrestre. La naturaleza es producto del equilibrio entre macho y hembra. El Tinkuy significa encuentro de fuerzas opuestas. Los Apus administran los Tinkus que moldean la realidad y aseguran la reproducción de los seres que pueblan el universo. Cuando los dioses montañas se emparejan, garantizan la fertilidad y el acceso a tierras y fuentes de agua. Luego del Tinkuy sexual, los Apus quedan petrificados y eternizados para influir en el orden social y espacial del aire. El autor recopila mitos sobre los Apus, los analiza, encuentra analogías y oposiciones para entender su estructura, formas constantes y la lógica subyacente que los hombres andinos utilizaron para medir el tiempo, organizar el espacio y homologar el orden de la naturaleza sobre lo social y el orden social sobre la naturaleza en los ciclos de los dioses montaña. El autor propone a través de nuevos enfoques encontrar nuevas interpretaciones de los mitos andinos acordes con el pensamiento andino, basados en el contexto histórico, la información académica y oral existente sobre el tema. Te aconsejo adquirir y leer este libro.